¿De dónde viene el propósito de la vida de una persona? ¿Es por casualidad una fusión de todos? ¿O una llamada del destino nos atrae a cada uno? Muchos se han preguntado sobre mi pequeña Hadassah y por qué una simple huérfana judía fue elegida para luchar contra la aniquilación de su pueblo. Pero el misterio de la niña mejor conocida como Esther comienza no donde uno podría pensar. Mis amados hermanos, muy buenas, les saludo, soy la pastora Pili Alfaro. Quiero agradecerles por su poderoso tiempo y por estar aquí en este estudio tan especial que vamos a tener del estudio bíblico del libro de Esther. Poderoso va a ser. Realmente, cada vez que entramos a un estudio bíblico, jamás volveremos a salir iguales. Jamás volveremos a ver el estudio de ese libro de la misma manera como entramos. Será algo demasiado profundo, demasiado vivencial, pero ante todo, demasiado poderoso para ponerlo en práctica. Te invito a que todas las semanas te conectes con nosotros aquí en el canal de YouTube TV Maná. Y también te invito para que no solo te conviertas en un oidor de la palabra, quiero hacerte un hacedor de la palabra. ¿Y cómo se convierte en un hacedor de la palabra? Bueno, terminado el estudio bíblico, hacemos una aplicación, lo ponemos a trabajar en todo lo que aprendimos de la clase del estudio bíblico. Cuando nosotros hacemos esa retroalimentación, le damos una autoridad espiritual a la palabra en nuestras vidas que cambia el destino de lo que estamos trabajando. También te invito a que invites a otras personas a sentarse contigo a ver este maravilloso estudio. Así le estarás compartiendo a otra persona el estudio bíblico de la palabra. Así que, ni más ni menos, entremos hoy a ver el libro de Esther. Quiero colocarte un video de introducción al tema de hoy y empezamos con esta poderosa enseñanza. Información sobre el libro de Esther. Esther es el segundo de los 2 libros de la Biblia que llevan el nombre de una mujer. La joven judía Esther ocupa un lugar destacado en este relato, escrito muy probablemente por su primo Mardoqueo, que era mayor que ella. Cuando Esther se quedó huérfana, Mardoqueo se encargó de cuidarla. Esther y Mardoqueo llegaron a ser parte de la corte del rey Asuero. El palacio real estaba en Susa. La ciudad de Susa se encontraba en el corazón del imperio persa, el cual se extendía desde la India hasta Etiopía. El libro de Esther relata sucesos que tuvieron lugar desde el 493 antes de nuestra era. Se escribió hacia el 475 y se terminó antes de que se escribieran los libros de Esdras y Nehemías. En los días de Esther, un pequeño grupo de judíos ya había regresado a Jerusalén para reconstruir el templo, pero muchos otros seguían viviendo en otras partes del imperio persa. El libro de Esther consta de 10 capítulos. En los capítulos 1 y 2 se cuenta que el rey persa buscó por todo el imperio una nueva reina. Esther fue la elegida. En los capítulos 3 a 7 se explica que Amán, un enemigo del pueblo de Dios, fue nombrado primer ministro y conspiró para exterminar a los judíos. Amán usó el anillo de sellar del rey para aprobar el decreto de aniquilar a todos los judíos, Mardoqueo entre ellos. Si el plan de Amán hubiera tenido éxito, se habría cortado el linaje familiar del Mesías. Al enterarse de la conspiración, Esther decidió seguir el consejo de Mardoqueo y presentarse ante el rey Asuero. ¿Sabía que quien se presentara ante el rey sin tener una audiencia podía ser condenado a muerte? Solo si el rey extendía el cetro de oro, se le perdonaba la vida. Esther se dirigió con valor al rey y denunció el malvado plan.
El rey Asuero se enojó tanto que mandó ejecutar a Amán. Los capítulos 8 a 10 cuentan que Mardoqueo recibió el puesto de primer ministro que ocupaba Amán. Ester y Mardoqueo promulgaron un nuevo decreto, sellado con el anillo del rey, que permitía a los judíos defenderse cuando los atacaran. El decreto se envió por todo el imperio. Jehová les dio a los judíos una aplastante victoria, y así protegió a la familia de la que vendría el Mesías. Cuando lea este libro, fíjese en lo siguiente. Mardoqueo y Ester utilizaron con inteligencia las leyes persas para proteger a los judíos. Jehová puede salvar a su pueblo de cualquier peligro. Y la joven judía Ester fue valiente y arriesgó la vida para proteger al pueblo de Dios y el linaje familiar del Mesías. Bien, ya introducido el tema de lo que vamos a estar hablando en el libro de Ester, quiero compartirte, vamos a empezar por el verso 1 del libro de Ester. ¿Qué tal si vas conmigo a la cita bíblica y lo leemos juntos antifonalmente para que podamos capturar la esencia de las escrituras? Dice la palabra en el libro de Ester, en el capítulo 1 y en el verso 1. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Y allí, déjame decirte que solo en el versículo 1 es donde vamos a caminar hoy. Pastora Pili, ¿pero te vas a tomar todo un programa para el capítulo 1? Sí. ¿Por qué? Porque allí hay demasiada información para nosotros, para poder establecer este libro y poder ver históricamente, geográficamente, espiritualmente, este apoteósico libro de Ester. ¿Quién escribió Ester? Entonces mucha gente dice, bueno, pues Ester. No, realmente no necesariamente el que el libro se llame el libro de Ester no quiere decir que lo haya escrito Ester. Datos importantes que quiero que captures en el estudio. El autor del libro de Ester hasta el día de hoy es desconocido. Muchos creen que pudo ser Mardoqueo o muchos creen que haya sido podido ser Esdras el que escribió el libro de Ester. Pero hasta el día de hoy el autor del libro de Ester es desconocido. Ahora, ¿cuándo fue escrito el libro de Ester? El libro de Ester fue escrito entre el año 486 a 475 antes de Cristo. Recuerden que antes de Cristo vamos descendiendo de izquierda a derecha, porque esa es la forma en que tomamos en el Antiguo Testamento. ¿Para quién fue escrito? Entonces mucha gente dice, bueno, pero pues para los judíos. Pero si ese es un libro judío, entonces la iglesia cristiana evangélica reformada, digámoslo, no debería leerla, porque no es para ellos. No, el libro de Ester fue escrito para los judíos, porque estamos hablando de las 12 tribus de Israel en ese tiempo que estaban unificadas en uno solo. Allí estaba el pueblo gentil y el pueblo judío antes de la dispersación de las 12 tribus de Israel. Usted me va a decir, sí, pastora, pero no existía el pueblo gentil. Correcto, pero allí estaba el pueblo judío, porque este libro tiene que ver con las 12 tribus de Israel. Ahora, ¿de dónde fue escrito? Es muy importante lo que estamos hablando, porque fue escrito de Jerusalén, lo que es la historia de Jerusalén, cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo en ese lugar, en Persia. ¿Cuál es el método literario que encontramos en el libro de Ester? ¿Que es importante? Claro, es un método narrativo histórico, porque hay, en la Biblia hay diferentes métodos literarios que se pueden encontrar. Entonces, de acuerdo al método literario podemos entender la forma en que el autor del libro quiso plasmar la historia del libro de Ester. Ahora, ¿qué es importante aquí? Entonces vamos a ver en la importancia de este libro
que este libro tiene una enseñanza muy importante para todo lo que es el estudio de la historia en el libro de Esther. La palabra Tenach, por favor, si es tan amable, tome un momento allí la estoy colocando en pantalla. La palabra Tenach es un acrónimo, y este acrónimo es de varias letras, de 3 letras. Es como cuando yo les enseño a ustedes maná, misericordia, es un acrónimo: árbol de vida, nuevo comienzo, alimento espiritual. Este es un acrónimo. Esta forma de escribir el libro de Esther es un acrónimo. Contiene la palabra Tenach. Las palabras representan sus 3 secciones en las que el libro basa la historia. Una es la Torá, que se pronuncia Torá. Los libros de Moisés, conocidos también como los libros de la ley o la instrucción. Recuerden que Torá significa instrucción, enseñanza. Ahora, hay otra palabra para comprender la palabra Tenach, que es los Nebeim. Repítalo, Nebeim. Se lee Nebeim. Allí está la forma de escribirse. Es todo lo que tiene que ver con los libros de los profetas, y se llaman los Neviim. Y tenemos los Ketubim. ¿Qué son los Ketubim? Se pronuncia Ketubim, se escribe Ketubim, y son los escritos, los rollos. Pastora Pili, pero ¿de verdad que necesitamos aprender de eso? Por supuesto. Por supuesto que necesitamos entender los estilos literarios y necesitamos entender en qué forma fue escrito este libro para poder entender todo un compendio, toda una enciclopedia bíblica que está basada en el libro de Esther. Ahora, la palabra Tenach, que ya decíamos que es un acrónimo que se compone de las 3 letras, es muy importante enfatizar el valor que este libro tiene para el pueblo de Israel, para nosotros hoy en día. ¿Por qué? Porque en la Biblia, si queremos encontrar el libro de Esther, tenemos que abrir la Biblia en el Ketubim, en los escritos. Hay 5 libros que son Ketubim en la Biblia. ¿Cuáles son? El libro de Cantar de los Cantares es un Ketubim. El libro de Ruth es un Ketubim. El libro de Lamentaciones es un Ketubim. El libro de Eclesiastés y el de Esther es un Ketubim. Es importante esto porque son escritos históricos en forma narrativa. Ahora, esta colección de libros que estamos hablando se les es conocida en el argot de la teología bíblica como los 5 rollos. Y estos rollos, esos conocidos rollos, son los Megilat de todo lo que es el compendio histórico en el pueblo de Israel. Así que, si tú quieres aprender historia bíblica, te tienes que meter en estos Ketubim. Yo espero, si el Señor nos da vida, salud y licencia a ti y a mí, yo espero terminar el libro de Esther y comenzar el universo de Ruth para seguir la secuencia de todo lo que vamos a hablar en el estudio bíblico Maná. Bien, entonces ya vimos que estos Megilat, se lee Megilat, son los escritos históricos en la Biblia conocidos como los 5 rollos más importantes en el escrito histórico de la Biblia. No estoy diciendo que sean los más importantes en el orden de cronología, porque la Torá se compone de los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estoy hablando de los rollos descritos. Entonces allí sí tenemos los 5 rollos, que son los Megilá en la Biblia. Bien, ahora, el pueblo de Israel, cuando lee estos 5 rollos, que ya los descifré, en sus fiestas, en ciertos días del año, de estos 5, ninguno de los libros es más apreciado
y más amado y más valorado y más contextualizado como el libro de Esther. Interesante, ¿verdad? En otras palabras, es que más se quiere comúnmente es que ese Megilá, que este rollo por excelencia, que se le llama el libro de Esther, el rollo de la excelencia, que todo libro, que ese libro se ha leído en la fiesta de Purim. Y si tú no escuchaste la fiesta de Purim, te invito a que vayas a nuestro link, Iglesia Cristiana Integral. En marzo 10 y 12 vimos la fiesta de Purim y ahí está todo el compendio de la fiesta de Purim. Ahora, esto es muy importante, lo que estamos hablando del primer libro de Esther, porque ahora nos vamos a ir a la historia y te voy a llevar a un universo espiritual en este momento. Mira, voy a colocarte allí una gráfica, y esta gráfica que voy a colocar a continuación voy a explicarla de la siguiente manera. La primera gráfica tiene que ver cuando la deportación, cuando hubo la gran deportación de Sedequías. Recuerden muy bien que hubo una deportación y en esa deportación salió Daniel, ¿verdad? Porque el rey Nabucodonosor tomó Jerusalén y recuerden todo lo que sucedió allí. Jeremías le profetiza al rey, le dice que si él se arrepiente, Dios le puede perdonar la vida a él y a sus hijos, pero el rey nunca se arrepiente. Viene Nabucodonosor, toma a sus hijos, toma al rey y los mata a todos. Y allí, en esa deportación, ¿quién sale? Daniel y sus 3 amigos. Ellos deciden no contaminarse con la comida del rey y allí pasa toda la historia de Daniel, que si te la perdiste, vete al estudio de Daniel, el estudio bíblico Maná. Ahora, viene todo el proceso tan difícil, ¿verdad? De 70 años que duró la cautividad en Jerusalén. Y viene todo el proceso y ya estamos hablando de que no solo ya es Babilonia, ahora estamos en el imperio medo-persa. Exactamente nos vamos a situar en el libro de Esther, en el capítulo 1 y en el verso 1. Déjame decirte que allí en esa salida de esa cautividad aparece en ese tiempo un rey llamado Ciro, que para el pueblo de Israel, aunque él no fue judío, para el pueblo de Israel tiene un precio poderoso este hombre en todo lo que se llama historia bíblica. Vaya conmigo al libro de Esdras, capítulo 1, verso 1, y lea conmigo este momento en donde el pueblo de Israel, Ciro le da permiso al pueblo de Israel de volver de nuevo a reconstruir la casa de Jehová. Lea conmigo, por favor. Capítulo 1 del verso 1 de Esdras. El decreto de Ciro. Recuerden que si usted ha perdido el ejemplo del decreto, quiero que por favor vaya a Purim para que vea lo que es un decreto. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa a Jerusalén, que está en Judea. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judea, y edifique casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todos los que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle a los hombres de su lugar con plata, oro, bienes ganados, y además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y allí viene la primera deportación, o la primera volver al tiempo de volver a Jerusalén. Esto es importantísimo. Ahora, déjame decirte
Imagínate que la gente que salió de la cautividad de Persia en el tiempo de Ciro, esa gente que volvió ya no era la gente los 4 que entraron, que eran guardadores de la Torá, guardadores de la comida, cuidadosos de lo que hacían. Estamos hablando de una generación, como decir hoy los millennials, que ellos están desconectados completamente de todo lo que tenga que ver con Jerusalén. Están desconectados de la Torá, están desconectados de las costumbres, están desconectados de las fiestas. Ellos no tienen ni idea quién fue José, ellos no tienen ni idea quién fue Abraham, ellos no tienen ni idea quién fue Isaac, ellos no tienen ni idea de la historia bíblica. Solo lo sabían los sacerdotes, como Esdras, como Nehemías, como los abuelos y los padres, pero los millennials no. O sea, los que siguieron, los hijos de los nietos de las 70 años después, ellos estaban completamente desconectados. Entonces, nosotros vemos que era una labor durísima para Esdras y para Nehemías y para todo lo que fue la historia bíblica, volver a reconectar esa generación con la parte de la Torah, que es lo que hoy está sucediendo hoy en día con nosotros mismos. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros venimos completamente desconectados de la historia de la palabra, completamente desconectados de las raíces hebreas, completamente desconectados de las fiestas del Eterno, completamente desconectados de la Torá, ¿verdad? Entonces cuando nosotros venimos, nosotros nos conectan con el Nuevo Testamento, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero no nos conectan con la historia detrás de la cruz. Entonces nosotros nos llevamos un panorama, pero perdimos toda la conexión divina para que Jesús llegase a esa cruz y muriese por nuestros pecados. Ahora, entonces vemos en este panorama bíblico, vemos que en Persia se queda otro grupo por orden divina de Dios, porque solo lo puede hacer Dios. Y allí en Persia se queda otro grupo, y ese grupo es un grupo a cargo de Mardoqueo. Es la generación de los 70, pero un grupo decide quedarse en Persia. Y allí encontramos la generación de Mardoqueo y encontramos a Hadasa. ¿Quién es quién? Es la prima de Mardoqueo. Bueno, en el capítulo primero entonces de Esdras vemos la conexión entre Ciro Grande y el permiso legal para salir, para reconstruir Jerusalén. No hay nada mejor en la Biblia que verlo, las épocas de la historia bíblica, de cómo se desarrolló la historia. Entonces vemos el año 483 a.C., el tercer reinado. Vemos que el primero era ¿quién? Ciro. Luego viene otro rey y luego viene Jerjes, que es el que estamos hablando, o Asuero en el idioma español. En el término del reinado de Jerjes, ya tenía 35 años de edad. Y Jerjes no fue el hijo primogénito del rey Darío, porque recuerden que estamos hablando de que en los reinados persa y en el reinado de Nabucodonosor eran herencias. Estamos hablando de que el rey Darío da a su hijo, y viene un hijo de ellos, que es el segundo hijo, que es Jerjes, y allí viene la sangre de Jerjes, Asuero, a reinar sobre 127 provincias. Ustedes van a ver en el mapa cómo esas 127 provincias caminan sobre la ciudad de Persia. Estamos hablando en la efigie de Daniel, en el pecho, que representa Persia, Medo-Persa, y estamos hablando exactamente del animal que representa a Medo-Persa, que es el oso con las 3 costillas. Yo espero que usted me esté entendiendo lo que yo estoy hablando. Si usted quiere hacer un punto e ir al estudio bíblico de Daniel, allí lo va a entender muchísimo mejor. Pero lo estoy agilizando porque espero que usted haya ido en la secuencia de los estudios bíblicos que hemos tenido. Ahora, en el año 539 a.C.,
volvamos a recapitular que Ciro, o sea, el padre de Asuero, conquistó Babilonia, el cual era el hogar de los judíos que habían sido desterrados y que habían sido llevados. Esta época es cuando Ciro decreta la salida del pueblo de Israel, que vuelva de la cautividad y que vuelvan a reconstruirle casa en Jerusalén al Señor. Ok, ahora, una de las características únicas del libro de Esther que vamos a trabajar es que Dios no se menciona en este libro. Es que interesante. Un libro de la Biblia donde Dios no se menciona. No se menciona explícitamente, pero usted va a ver que el nombre de Dios está escondido en todo el libro. Y es un propósito que fue hecho, porque acuérdate que este libro es histórico narrativo. Ahora, sabemos bien que en la Biblia nos dice que toda la escritura ha sido inspirada por Dios, ¿verdad? Yo quiero que leas el Salmo 138.2, en la parte B del Salmo 38. Hay una mención muy importante allí que yo quiero que tú veas, en donde dice, porque tus promesas están respaldadas por todo el honor de tu nombre. Esa cita es impresionante, porque el nombre de Dios respalda la promesa. Cuando Dios dice, yo te bendeciré, el nombre de Dios está ahí. Yo te bendeciré. No necesariamente dice Jehová dice que te bendecirá. Yo te bendeciré. Porque el nombre de Dios respalda la promesa. Cuando Jeremías 29:11 dice, y yo tengo planes de bien para ti y no de mal. Ahí no ves el nombre de Dios, pero el nombre de Dios está respaldando la promesa de Dios para tu vida. Ahora, en el libro de Esther también nos brinda tremenda esperanza. Miremos lo que dice Romanos capítulo 15, verso 4. Está conmigo, ¿verdad? Vaya conmigo a la Biblia. En Romanos capítulo 15, verso 4 dice, porque todo, no dice una parte, no dice el Nuevo Testamento, ni dice la Torá, dice toda la escritura, todo lo escrito se escribió en tiempos pasados para nuestra enseñanza. Se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. O sea, la palabra fue escrita en el pasado, en la historia, para nosotros, para que tengamos esperanza por esta palabra. Y por el libro de Esther se te va a desarrollar una esperanza en tu vida, cual nunca habías tenido en tu corazón, en tu mente y en tu espíritu. Ahora, además, el libro de Esther nos da una perspectiva en cuanto a la providencia de Dios. Es una perspectiva poderosa porque tú empiezas a encontrar que en el libro de Esther Dios te muestra a ti cosas escondidas que tú no las habías visto, que tú no habías visto el poder que había en esa escritura. En realidad en el libro de Esther es un término teológico que indica la soberanía de Dios, la supervisión de Dios, la intervención de Dios cuando hay un decreto en contra de tu vida. Ahora, déjame compartirte algo que encontré en el diccionario de Holman, que dice que en su providencia Dios presta atención a los eventos del momento y de la gente. Pero también pone atención a aquellas cosas que parecen como triviales, que no son importantes, pero que tienen una perspectiva de un evento que no es casualidad. O sea, nada de lo que esté sucediendo hoy en tu vida es casualidad. Todo lo que está pasando tiene una super soberanía de Dios para tu vida. Uy, qué poderosa enseñanza. Una lección que aprendí es que Dios nunca quiere permanecer anónimo en nuestras vidas. Nunca Dios quiere permanecer anónimo en nuestras vidas. La palabra de Dios es verdad para nosotros hoy. Y no es un sentimiento como la gente lo quiere mostrar a Dios, sino en sus promesas en las que debo confiar. No, tú no puedes confiar en tus sentimientos.
Tú no puedes confiar en lo que estás pasando en este momento. Tienes que confiar en la super perfecta voluntad de Dios para tu vida. Que no es lo que tú estás sintiendo, sino la esperanza que Dios va a hacer y lo que Dios se va a manifestar. Porque Dios no se va a quedar anónimo en tu caso. Tú deberías de repetir eso con un grito de júbilo. Él quiere ser reconocido siempre. Dios siempre quiere ser reconocido y Dios siempre quiere que tú le des la gloria, el honor, el poder y la alabanza. Que todo sea para Él. Y en ese libro de Esther, aunque Dios no se mencione, lo veremos por todos los lados en los acontecimientos diarios y monumentales de esta historia. Tengo muchas ganas con ustedes de compartir estas enseñanzas y de darles a ustedes un universo de gloria. Por eso voy a darles varios versículos bíblicos con los cuales voy a estudiar este capítulo de Esther. Libro de Efesios capítulo 1, verso 11. Vamos a leer en la parte B del verso 11. Porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Satanás tendrá planes contra ti, pero todo lo que él quiera hacer contra tu vida resultarán como los planes de Dios. Y eso merece una gloria a Dios. ¿Saben por qué? Porque todo lo que Satanás haya querido hacer contra ti, tendrá que desbaratarlo, porque Dios tiene planes de bien y no de mal sobre ti, sobre tu esposo, sobre tus hijos, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu hogar. Dios tiene planes de bien para tu vida. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, verso 13. Se nos dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Dios es el que lo produce. Dios hace su perfecta voluntad en medio de lo que tú quieras hacer. Tú puedes correr, y te lo he dicho en miles de ocasiones, tú puedes correr para el otro lado y Dios te dice, para este lado, por aquí tienes que tomar. Y eso es importante dentro de nuestra vida espiritual. Tu responsabilidad entonces en este estudio es descubrir cuál es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cuál es tu llamado de Dios para tu vida? ¿Cuál es lo que Dios quiere hacer en tu vida? Esa es tu responsabilidad en este estudio. Encontrar la voluntad de Dios, que siempre es buena, agradable y perfecta sobre tu vida. Ahora, en este libro de Esther, que lo he llamado el capítulo 1 de la historia detrás de la historia de Esther, este va a ser el título con el que yo me voy a mover en el estudio bíblico de Esther. En el libro de Esther podremos ver que Dios tiene un destino para su vida, un gran destino para tu vida. Tu destino Dios no lo va a llevar a cabo sin tu participación. Tú no vas a ver a Dios sin... Bueno, ahí te pongo ahí en esta ciudad o en este territorio. No, tu destino tiene que ver con tu participación en los hechos. De acuerdo a cómo tú participes en los hechos. Hay algo para lo que Dios te está llamando en este momento. Tú eres la próxima Esther de una casa. Tú eres la próxima Esther de una familia. Tú eres la próxima Esther de un hogar. Tú eres la próxima Esther de una iglesia. Tú eres la próxima Esther de una familia, de unos hijos. Tú estás llamado a ser la próxima Esther. Así que tienes participación. Vas a ver las cosas lindísimas del castillo, pero también vas a ver las difíciles del castillo. Porque así tiene que ser. Porque si no, entonces, ¿cómo sería la voluntad de Dios si no la encontramos de esa manera? Entonces, en estas páginas de esta historia y en las próximas semanas estudiaremos juntos cada porción del libro de Esther. Pastora, entonces este libro es solo para mujeres. Por supuesto que no. Aquí Mardoqueo forma un papel fundamental dentro de la historia bíblica. Aquí este estudio nos lleva a hombres, mujeres, niños, jóvenes y adultos a formarnos en el camino del libro de Esther.
Así que es una porción del libro que vamos a estudiar y yo les aseguro que no se aburrirán, se los aseguro. También les aseguro que cuando lleguemos al final sabrán la historia de Esther de principio a fin y te verás reflejada o reflejado en esta historia tú también. Es más, te animo para que en cada lección busques algo en ti, en cada página de estudio bíblico que vamos a desarrollar. Búscate tú mismo allí. ¿Dónde estoy reflejándome yo? ¿Quién soy yo en este momento? ¿Soy Mardoqueo? ¿Soy Esther? ¿Soy Amán? ¿Soy la esposa de Amán? ¿Quién eres tú en la historia? ¿Soy Asuero? ¿Soy el eunuco? ¿Quién eres tú dentro de la historia bíblica? Las lecciones que compartiremos entonces serán de mucho beneficio personal. En cada escenario que presentemos a lo largo de este estudio, te podrás ser reflejada, podrás verte como esa Esther que enfrentamos desafíos, obstáculos, divisiones, pleitos, iras, contiendas. Vas a ver reflejado a Satanás allí persiguiéndote. Como una mujer con simiente de unción tiene que accionar las cosas de Dios. Y cómo accionarlas sin precipitarse, sin ser emocional, sin dejar que las emociones la dominen, sino irnos a un universo de la gloria de Dios. ¿Estás dispuesta a empezar una de las mejores aventuras de tu vida como estudiante del libro de Esther? Ese es mi desafío hoy para tu vida. Así que adelante, mis amadas. Las espero cada 8 días en nuestro estudio bíblico del libro de Esther. Será maravilloso verte, escucharte allí. Y también te pido, contáctate con nosotros. Allí está nuestro correo electrónico, nuestro número telefónico y nuestras redes sociales. Y dinos, ¿sabes? Yo quiero que fulana de tal tome este estudio. Envíanos los datos. Conéctanos personas para que otros entren en este universo de estudio bíblico. Vana. Mis amadas hermanas, soy la pastora Pili Alfaro y les deseo una tremenda bendición. Permíteme orar por ti. Permíteme desatarte una bendición especial. Que seas perseverante. Padre Celestial, en el nombre de Jesús y bajo el gobierno de tu Espíritu Santo nos presentamos delante de ti. Padre, tú conoces el corazón de cada persona que nos está escuchando en este momento. Y tú conoces las intenciones del corazón de cada persona. Y yo te pido, Padre, que tú empieces a conectar en el mundo, en donde quiera que se encuentren, personas que necesiten escuchar esta palabra, que transforme, que cambie. Padre Celestial, en este momento, yo convoco a esa Esther que está en el lejano, en cerca de nosotros, esa Esther que necesita una palabra, ese Mardoqueo que necesita instrucción, esa persona que necesita conectarse a la vida de la iglesia, Señor, en este momento. Y te pido que sueltes perseverancia, que los llames, llámalos por tu nombre, Señor. Llámalos, Señor, para que ellos vean que la gloria tuya será mayor que la postrera, Señor. Así que en este momento yo te pongo delante de ti a cada persona aquí en esta red de online que necesita una palabra, que necesita enseñanza. Eterno Dios, te solicito tu providencia. Abacadosh, que sea soltándose esa palabra. Abacadosh, que sea soltándose esa revelación a través de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Que venga sobre nosotros, que venga sobre nuestro espíritu, que venga ese Ruach HaKodesh, que dé sanidad, liberación, santidad, que nos dé una mente prodigiosa, que nos dé un espíritu prodigioso para escudriñar tus escrituras, para entender tu palabra, para asimilar tu palabra y no solo eso, para compartir tu palabra. Oh, amado Abacadosh, a través de tu Yeshua HaMashiach, de tu Hijo amado, a través de ese Yeshua poderoso, a través de ese Ruach HaKodesh, suelto esa palabra sobre cada uno y los invito a estar con nosotros en este poderoso estudio del libro de Esther. Bendiciones.